Tema de la osteopatía, bueno, mitos, verdades, consejos, y qué mejor que un gran profesional como lo es el licenciado Flavio Santía. Flavio, muy buenas noches, gracias por estar el día de hoy. Buenas noches, gracias nuevamente por la invitación. Flavio, yo recién decía, ¿no? La osteopatía, si bien es una necesidad que muchas veces existe y que obviamente va emparejada con lo que son los tratamientos médicos, hay por otro lado, ¿sí?, algunas personas que tal vez dicen que a través de la osteopatía se pueden crear ciertos mitos porque no solamente en la aplicabilidad de la técnica, sino también en lo que es la curación de una enfermedad puede o no ayudar. Ante todo, vamos a empezar de cero, ¿sí? Definamos qué es la osteopatía y cuál es la función dentro del área de la salud. Bueno, la osteopatía es una forma de medicina, ¿sí? de terapia manual. Nosotros somos especialistas en terapia manual específicamente y nos basamos en los principios anatómicos, mecánicos, fisiológicos, patológicos de la medicina convencional. Le damos una vueltita a todo esto y le encontramos el fundamento mecánico a los problemas. Tratamos al paciente desde esa esfera mecánica, o sea que nuestra herramienta de trabajo son las manos. Alineamos, ajustamos, le damos orden a la estructura para que la función del sistema se reorganice y se autocure, ¿no? Dentro de las posibilidades que el cuerpo puede permitir. Ahora, la osteopatía va en complemento con lo que es la medicina tradicional, ¿no? Es decir, la medicina que obviamente está impartida por un profesional médico de esa patología puntual, con obviamente la medicación pertinente. Digamos, es una alternativa a través de la osteopatía que ayuda, ¿sí?, a mejorar la situación y la condición que tiene ese paciente. Sí, hoy por hoy la osteopatía se acaba de aprobar, se está terminando de hacer todo el papeleo como forma de especialidad de la kinesiología acá en el país. Nosotros nos consideramos como ayudantes de la parte médica, ¿sí? Claro. Nos basamos en los principios médicos clásicos, pero con el fundamento mecánico. Eso es lo que de a poco se fue perdiendo con el pasaje de los años. Imagínate, la medicina en sus orígenes era esto, el trabajo del médico con su maletín y sus manos. De a poco, con el advenimiento de toda la tecnología, de toda esta cosa del avance, ¿no? de lo nuevo, esto se fue dejando un poco de lado y bueno, siempre estuvo. Nosotros volvimos a retomar un poco, a darle hincapié a ese trabajo mecánico, y justamente la resolución es con el trabajo manual, ¿sí? Pero teniendo al cuerpo, a la estructura, como una integridad. Nosotros somos un todo, estamos relacionados desde la cabeza hasta los pies, desde los pies hasta la cabeza, con esas esferas que maneja la osteopatía, como es el cráneo, la esfera visceral y la esfera estructural. Nosotros, yo le digo a mis pacientes, somos como el agua del estanque. Si generamos un fenómeno, ya sea la piedrita en ese estanque, ese oleaje se va a diseminar desde donde cae esa piedra hasta la parte más periférica. Flavio, por tu experiencia y por los pacientes que has tenido a lo largo de todos estos años, ¿cuáles son en un porcentaje las consultas mayores, ¿sí?, sobre qué patología o sobre puntualmente qué enfermedad, ¿no?, que pueden llegar a recurrir? ¿Tiene que ver con lo que hace o está ligado a la kinesiología o con otros tipos de patologías? Y todavía la gente, como consulta más habitual, son los dolores, ¿sí? Desde el dolor, desde la esfera también musculoesquelética. Imaginemos una cervicalgia, el dolor en la zona cervical, una lumbalgia, la famosa ciática. Sí. La mayoría de las consultas hoy por hoy son desde el sistema osteoarticular, ¿sí?, mioarticular. Nosotros lo que queremos hacer con esto, de venir también a tu programa, es de inculcar a la gente que este es un método preventivo, ¿sí? Lo que busca es la prevención. La idea nuestra es que la gente se trate sin que tenga el problema. Obviamente la consulta es el dolor, y de ahí está tu pregunta seguramente, el tema de
de la cosa mágica que busca la gente. Y realmente el sistema, si está con dolor, puede tener un proceso inflamatorio dependiendo del tipo, la localización y toda la historia de ese paciente. Muchas veces posterior a una sesión de osteopatía, muchas y casi todas las veces al sistema hay que dejarlo trabajar para que busque por sus propios medios ese equilibrio y posiblemente esa ida del dolor del paciente. Flavio, una patología que es bastante notoria en la población y en una determinada edad y en un determinado sexo, tiene que ver justamente con las hernias de disco. Las hernias sabemos que por la ubicación generalmente son complicadas desde el punto de vista de llegar a una intervención quirúrgica por todo lo que trae aparejado una intervención quirúrgica. Muchas veces un paciente, cuando un profesional ya le recomienda, porque no hay otra opción, otra salida, recurrir a una cirugía, es como que le tiene mucho temor. ¿Qué pasa cuando un paciente que llega, ¿sí?, a tu consultorio y comienza a atenderse con este tipo de patología, como es la hernia de disco? ¿Qué le recomendás vos? ¿Qué le decís? Si el profesional le dijo que hay que operarse, decimos, esperemos a través de la osteopatía tratar de mejorar tu situación o corregirla, ¿se puede hacer esto? Mirá, yo primero que nada respeto obviamente la recomendación del médico. Lamentablemente hoy vienen muchos pacientes a la consulta con ya casi con una orden, ¿no?, quirúrgica. Ya muchas veces contemplada por el médico de decir, bueno, lo último que te queda por hacer es que te hagas osteopatía. Yo tengo la suerte de tener un 80% más o menos de esos pacientes que evitamos la cirugía. Lo primero que hay que hacer con este tipo de pacientes, con este tipo de patología, es informarle al paciente que tiene. ¿Sí? Muchas veces el peor problema que tiene este paciente es la incertidumbre, el desconocimiento. Y ahí es donde nosotros estamos muy firmes porque tenemos tiempo para hablar con ese paciente y explicarle lo que tiene. Entonces, si el paciente no sabe bien lo que tiene, el paciente piensa la columna, piensa la discapacidad, la incapacidad, el dolor. Ya te digo, el 80% de los resultados son positivos para ese paciente. Nosotros en osteopatía una hernia de disco lo consideramos como una zona hipermóvil. El disco, entre cada vértebra tenemos un disco que cumple varias funciones, entre una de ellas es la amortiguación, ¿sí? Amortiguar, porque tiene un gran contenido de agua esa zona. Por eso cuando nosotros nos despertamos a la mañana tenemos más dolor porque ese disco está muy inflado dentro de su posibilidad y encima está dañado. Por eso a mitad del día uno se siente un poco mejor y al final del día otra vez se siente peor porque ya el disco no tiene líquido. ¿Qué pasa con esas personas que tal vez durante un periodo importante, teniendo una hernia, no tienen ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, y de golpe, por haber hecho un movimiento o por alguna circunstancia tal vez de estrés, le ataca, ¿sí?, esa hernia de disco y realmente lo deja de camas durante muchos días prácticamente sin moverse? Sí. ¿Cómo se actúa en esos casos? Porque, como bien digo, no son pacientes que tengan un dolor cotidiano, pero que cuando se les presenta el dolor realmente se siente y mucho. Mira, lo que puede estar pasando acá es que puede hacer su primer bloqueo, porque nosotros llamamos como que un bloqueo lumbar, se queda generalmente si hablamos de la zona de la cintura. Puede ser que se haya fisurado el disco y haya generado un gran edema y esa sea la claudicación de ese paciente, la postura encurvada que no se puede enderezar, el paciente cae en cama. O bien una reagudización de esa lumbalgia que tiene, de ese dolor en la cintura, ya puede ser la segunda, tercera o cuarta vez que genera ese bloqueo, donde siempre hay inflamación del disco. Claro. Al inflamar, yo estoy con un fenómeno expansivo, tocando esas estructuras que son sensitivas en la zona y al paciente no lo deja mover. Claro. Obviamente el dolor incapacitante al paciente le trae esa desesperación que no sabe qué hacer. Dentro de lo que es la información que le da el médico es las inyecciones, muchas veces para desinflamar. Yo en general en las crisis agudas no recomiendo que se haga osteopatía,
sino más bien cuando estamos pasando ese periodo agudo, como para que yo pueda proceder a tratarlo a ese paciente, ¿no? Por ahí en una posición de acostado del paciente me cuesta mucho después incorporarlo. Ese paciente se va a ir dolorido seguramente, pero con los días seguramente también va a mejorar. Ahí tenemos algunas imágenes donde, bueno, vos ilustrás, ¿no? Acá obviamente no estamos hablando tal vez de hernia de disco, pero sí de otro tipo de patología, como puede ser un dolor cervical, algún problema de columna puntual. Y esto es un poco lo que también aplicás, ¿no? Porque es la kinesiología sumada en tu caso a la osteopatía, ¿no? Sí, esto es eminentemente osteopático. Esta es una técnica para descomprimir lo que es el occipital, que es parte del cráneo posterior, Sí. y la primera vértebra cervical, ¿no? Lo que hay en esta zona es un grupo de músculos muy fuertes, muy común que la gente me diga, esta zona se me agarra, es como que entra calor, me quema la zona. Bueno, nosotros lo que hacemos en esta técnica es descomprimir y tratar de separar un poco el cráneo, el occipital, de la primera vértebra cervical para darle ese estiramiento a la musculatura suboccipital. Esto el paciente muchas veces tiene dolor de cabeza, muy común, la gente que bruxa mucho, la gente que usa mucha computadora, ¿sí? Claro. Por la mal posición hace que esa musculatura, hay muchas causas, ¿sí? Que esa musculatura esté permanentemente tensa. A ese nivel hay unos ganglios del sistema simpático que me va a dar a mí la información para la vascularización de lo que va hacia la parte intracraneal y de lo que va por debajo de las cervicales, que es muy importante a nivel del corazón y a nivel de los pulmones. O sea, cada vez que yo esté tratando eso, estoy tratando esa zona periférica del paciente. Posiblemente el paciente me venga con trastornos de cefaleas. Ahí estamos viendo otra imagen, ¿no? ¿Qué estás aplicando en esta técnica? Acá estamos haciendo una equilibración de una sutura, que es una articulación. Suturas se llaman las articulaciones dentro del cráneo o del cráneo mismo, Sí. donde equilibramos la articulación esfenobacilar, que es un huesito que se llama esfenoides, y la apófisis basilar del occipital, que es la parte posterior. Justamente cuando nosotros sufrimos traumatismos en el cráneo por la misma tensión, cuando una persona bruxa mucho, los golpes, accidentes de tránsito, o bien a lo mejor un parto muy forzado, puede ser durante un parto normal o bien durante una cesárea, el cráneo sufre de torsiones, porque el hueso vivo es un hueso maleable, móvil, y esa articulación y todas las articulaciones del cráneo pueden sufrir compresión. Lo que hacemos nosotros, está muy buena ver la imagen porque hacemos un abordaje interno, intraoral. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Claro, justamente para poder acceder a esas articulaciones y despejar todo el sistema simpático parasimpático del cráneo, que es el sistema autónomo. Entonces acá también estamos haciendo una técnica para descomprimir el hueso etmoides, que es un huesito que está por detrás de la parte alta de la nariz, que tiene que ver con la parte de la olfacción. Ahí se encuentra el centro respiratorio del paciente, a lo mejor por procesos de sinusitis o golpes, típicos golpes de puño, o golpes que alguien se comió algún objeto, ¿sí? Ahí estamos viendo a un menor, ¿no? Que si bien también hemos tapado sus ojitos para no identificarlo. Los chicos también, ¿no? Muchas veces necesitan de este tipo de ayuda a través de la osteopatía. Bueno, y en este caso, ¿qué le pasaba a este nene? Mira, este nene tenía sinusitis, vino con un proceso de sinusitis y por ende, por la comunicación anatómica que le genera este cuadro, por procesos de otitis. Entonces acá lo que estamos haciendo es una equilibración a 5 dedos, es una técnica clásica en osteopatía para testear el movimiento del cráneo general y, si es posible, equilibrar ese movimiento. Este es un chico de 6 años, ¿sí? Él, por estos procesos, en 3, 4 sesiones, él fue espaciando sus crisis y no son tan intensas como antes. Bueno, a ver, yo creo, ¿no?, que también un poco, como bien decías vos, ¿no?,
tratar de que uno acepte a la osteopatía con la ayuda del profesional médico es importante, porque lo que estamos tratando aquí es de sumar y no de restar o no de transmitir otro concepto diferente al que me da mi médico en este caso. Pero lo que yo te quiero preguntar, Flavio, un poco en base a esto, es qué pasa cuando hay otro tipo de patologías donde se ven involucrados otros órganos, ¿no? Aquí hablamos recién, bueno, de lo que tiene que ver con cuestiones de columnas, cuestiones posturales, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo un problema hepático, un problema de riñones severo? ¿La osteopatía también es aplicable en este caso? Bueno, podemos hablar de la patología severa no controlada, la patología severa aguda. En esos casos la osteopatía no tiene el abordaje directo porque estamos en ese periodo donde tenemos que respetar los tiempos. Yo siempre abogo en la intercomunicación con el médico. Cuando el paciente ya no está en esa crisis, ya en un periodo crónico, la osteopatía es necesaria hacerla. Es necesario el abordaje de ese paciente. Como acá estamos trabajando con este paciente, con un chiquito que tiene muchos trastornos digestivos. Yo le estoy haciendo un bombeo hepático, un masaje del hígado, justamente para mejorar ese estado del hígado que tiene ese paciente. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una hepatitis o un cólico o una cirugía, alguna cosa visceral? En general hay un infiltrado por esa misma inflamación. Ese infiltrado al tiempo se reseca, ¿no? O sea, el sistema saca todo ese líquido, pero esto genera que en las vísceras se produzcan adherencias como una cicatriz, fijaciones. Claro. Ese órgano, durante el día, por la respiración y por la propia movilidad interna de ese órgano, tiene un movimiento que genera por el día X cantidad de kilómetros, y de metros, perdón, por día. Si yo privo con una cicatriz, una adherencia, esa movilidad, ese órgano no va a estar funcionando como debería. Por ejemplo, en una hepatitis, el hígado queda pesado, queda más duro de lo normal, la consistencia es más dura. El hígado es como una esponja de lavar los platos. Cuando la esponja funciona bien, ese es uno de los órganos que más sangre tiene en el cuerpo. Lo que hace el hígado es traer la sangre de toda la parte intestinal por el sistema porta. Lo que hace el hígado es filtrar, lavar esa sangre, oxigenarla porque viene sucia de toda la digestión. Lo que hace cuando la oxigena la manda a vena cava inferior, torrente a la vía superior, a la vía mayor, y manda esa sangre oxigenada. Imagínate si ese hígado está pesado, duro, con cicatrices, el sistema se va a generar con una lentitud mayor. Y a lo mejor el paciente siente que está cansado todo el día, que le aparecen dolores musculares generalizados, sordos, erráticos, ¿sí? Nada muy bien definido. Y a lo mejor es el proceso hepático que le genera esa intoxicación al sistema y esos dolores generalizados o ese cansancio general. Entonces, hay abordaje, tenemos muchos abordajes mediante la terapia manual, osteopática o cualquier otra terapia manual, para que ese hígado funcione de la mejor manera. Así el riñón, así el sistema ginecológico de la mujer, así los intestinos. Para cada víscera tenemos que conocer la fisiología, la patología. Yo la mayoría de mis pacientes, no la mayoría, un buen porcentaje de pacientes son médicos. Yo creo que la mejor manera de poder despertar esta cosa de la intriga, que es la osteopatía, es educando. Esto te quería preguntar, no los profesionales, pero ya me lo has respondido, ¿no? Los profesionales médicos en este caso, ¿cómo veían a la osteopatía, ¿no? Si una ayuda a su actividad para con un paciente, o por lo contrario, pero bueno, me lo has respondido, ¿no? Tenemos de todo, hay gente que todavía no cree. Se está viniendo esto porque esto está surgiendo, las explicaciones, acá no vamos a hablar de nada científico porque la gente tiene que entender, y así todo por ahí es un poco complicado que entienda algunos términos, pero esto es algo muy simple, ¿sí? El cuerpo es un todo, entonces tenemos que respetar que el cuerpo es movimiento, nosotros somos movimiento porque somos vida. Lo que trata de hacer la osteopatía es darle movimiento al cuerpo. Realmente importantísimo todo esto que nos estás contando, Flavio.
Y bueno, para cerrar ya tu participación, que ha sido realmente muy interesante, me gustaría que bueno, les digas a todos nuestros televidentes cómo pueden contactarse contigo, aquellos obviamente que están aquí en Buenos Aires y quieren atenderse contigo, o aquellos que están desde el interior del país y por qué no quieren realizarte alguna consulta. ¿Dónde lo pueden hacer? Bueno, el teléfono de mi consultorio es el 4832-5363. Yo trabajo con un equipo de osteópatas ahí en el mismo consultorio. Y también hay una página interesante que es de la Asociación Argentina de Kinesiólogos Osteópatas, AAKO. ¿sí? AAKO. KO, Asociación Bien. Argentina de Kinesiólogos Osteópatas, donde hay un listado de profesionales. Sería www.aako.com.ar. .com.ar. Bien, perfecto. ¿sí? Ahí también hay un listado de profesionales de distintos lugares. Acá, como siempre hablo con todos, yo tengo dos manos. Acá la idea es de divulgar, de que esto es para la gente, ¿sí? Seguro. ¿Estamos? Flavio, te quiero agradecer Bueno. muchísimo por haber venido. Bueno, y hemos aprendido Bueno. un poquito más al respecto. Bueno, Así me alegro. que Gracias de muchísimas vuelta gracias por por haber venido.